Pues buenas tardes, es un gusto conversar con ustedes a la distancia. Mi nombre es Donovan Hernández Castellanos y fui invitado y en ese sentido agradezco mucho al doctor Aldo Ocampo González, director y fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, el CLI, por organizar este ciclo de conferencias en donde diversos especialistas con diversas perspectivas de análisis teórico y político vamos a poder conversar con ustedes, intentando abordar de distintas maneras el problema de la educación inclusiva, sus alcances, dimensiones y diversas implicaciones que tiene este concepto planteado desde enfoques teóricos como el que me ocupa actualmente, que es la teoría crítica, que trataré de abordar sucintamente en qué sentido va esto, ¿no? Y bueno, antes de comenzar, quiero agradecer mucho el apoyo de Roberto, integrante del MUSUC, el colectivo Muerte y Subjetividad. Muerte, Subjetividad y Cultura. Por el apoyo brindado para la grabación de esta videoconferencia, y también ustedes pueden seguir seguramente sus actividades. Bien, la ponencia que hoy quiero compartir con ustedes se titula Educación Inclusiva y Democracia Radical para una teoría crítica del acto educativo. Y en la medida en que el concepto de la educación inclusiva es, digamos, el centro o el núcleo de atención de este abordaje que quisiera hacer, me gustaría dividir esta charla en 4 o 5 momentos distintos. El primero, planteando una pregunta, una interrogación de orden filosófico y teórico acerca de qué significados puede tener el concepto de educación inclusiva, para abordarlo desde el enfoque que me es propio, en el que yo me desenvuelvo, que es la teoría crítica. En tercer lugar, hablaremos de algunas de las principales formas de discriminación que el enfoque de la educación inclusiva puede combatir o puede contribuir a cuestionar y modificar en nuestras sociedades. En cuarto lugar, haré una breve propuesta desde el enfoque que denomino democracia radical, en atención a este tipo de problemas y de qué manera el tema de la educación inclusiva podría intervenir en este esquema de solución. Y en quinto lugar, haré una conclusión reflexiva de orden muy general, tratando de situar algunas perspectivas muy globales de discusión, ¿no? que me parece que son necesarias y pertinentes para el diálogo entre México y Chile, por ejemplo, y en general desde una perspectiva más amplia que me interesa particularmente por ser filosófica, epistemológicamente y políticamente relevante, que es el diálogo entre sur y sur, que me parece que este ciclo de conferencias nos ayuda a abrir y a inaugurar de muchas maneras. Entonces, en primer lugar, presento muy sucintamente el enfoque con el que yo me sitúo en este campo de trabajos. Aunque yo tengo una formación en filosofía, digamos que mi campo de trabajo o la serie de preocupaciones que me han abordado y de las que me he ocupado en los últimos años tienen sobre todo un carácter multidisciplinario. Es decir, al mismo tiempo que tengo un pie en la filosofía, también tengo un pie en la conversación con distintas ciencias sociales, con la sociología y la antropología, por ejemplo, con el arte contemporáneo y con muchas otras prácticas epistemológicas que se desarrollan y se desenvuelven en el espacio de lo postuniversitario en general, que corresponde a las nuevas maneras de autoorganización de las sociedades del conocimiento en nuestros días. Y desde esa perspectiva yo he podido abordar críticamente algunos fenómenos como las transformaciones de la racionalidad educativa, principalmente dentro de los grandes desarrollos, ¿no?, que ha tenido
el impacto de las prácticas económicas en la propia gestión universitaria, por ejemplo, y en la propia organización y delimitación del campo educativo, y que me parece que es preciso cuestionar e interpretar críticamente desde este diálogo y este intercambio constante entre saberes. Desde esa perspectiva, si bien yo me he ocupado principalmente de problemas relacionados con, por un lado, el estudio de las prácticas de subalternización de poblaciones indígenas en México y la vulneración de sus derechos, sobre todo en cuestiones de justicia restaurativa y de procesos de justicia transicional, particularmente en México, creo que desde este enfoque, sin ser necesariamente un experto en educación, pero sí con una atención con respecto del problema general de la biopolítica en América Latina, que han sido cuestiones que he abordado en distintos artículos, he podido desarrollar una crítica también de lo que llamo la razón educativa. Y esta crítica tiene dos momentos que me interesa compartir con ustedes para poder lanzar algunas premisas a debate y que pudiéramos tal vez desarrollar en este diálogo sur-sur distintas maneras de acercarnos a la misma cuestión. Lo que yo he señalado en distintos artículos, sobre todo en crítica de la razón educativa, es que desde mi perspectiva se ha desarrollado un tipo de racionalidad educativa acorde a una sociedad técnico-científica que algunos críticos han llamado sociedades postindustriales, otros han llamado sociedades posmodernas, y aunque no estemos de acuerdo en la nominación del fenómeno que estamos enfrentando, me parece que se ha desarrollado un tipo de esquema general, un tipo de esquema global, que es justamente lo que yo llamo en ese artículo la razón educativa. Desde esa perspectiva me parece que hay varios rasgos que destaco de esa configuración específica, que es un poco en la que nos situamos, principalmente por una serie de desplazamientos que tienen que ver en México, y me parece que es una experiencia común que tenemos en América Latina, con un desplazamiento del problema del acto educativo que pudiéramos considerar como el punto principal o el quid o el meollo, el núcleo en torno al cual se organizaban las principales filosofías y teorías de la educación de la modernidad, quizás hasta el siglo XIX. Y a partir de este punto, este desplazamiento ha tenido lugar en dos o tres momentos principales que me parecen muy importantes destacar. El primero es que se ha desplazado la lógica de la formación, la lógica de la organización universitaria en torno al acto educativo, como si fuera que esto lo entendiéramos, se ha desplazado por una centralidad de los problemas de carácter administrativo de corte neoliberal. Es decir, por un problema que tiene más bien que ver con la gestión, que tiene que ver con temas como gobernabilidad en las escuelas, que tiene que ver con todo un desplazamiento del núcleo educativo por la inserción de un conjunto de técnicas más bien destinadas a la organización de las empresas en una economía de libre mercado, lo cual ha convertido a las universidades en un proceso, las ha introducido en un proceso de empresarialización, si así pudiéramos llamarla, ¿no? Las universidades dejan de tener como foco principal la formación universitaria de los estudiantes para empezar a desarrollar una serie de artes y de técnicas de gobierno que tienen que ver más bien con la gestión y la administración del capital humano. Entonces ese es un primer desplazamiento que me parece importante señalar en este proceso de la razón educativa hegemónica. El segundo desplazamiento que está alineado con esto es el abandono de las viejas gramáticas de la ciudadanía y su circunscripción del problema educativo como un derecho de la ciudadanía,
y su desplazamiento hacia más bien una lógica de la paulatina despolitización del proceso educativo, que tiene que ver con ya no formar al estudiante en los viejos términos de la organización del ciudadano para la república, sino más bien el desplazamiento de la figura del ciudadano por la del cliente. Las universidades, en la lógica empresarial, cada vez menos se centran en las dinámicas de aprendizaje del estudiante para proveer una serie de técnicas de gobierno que tienen que ver más específicamente con la lógica del cliente dentro de las relaciones de libre mercado. Entonces tenemos un segundo desplazamiento que me parece fundamental circunscribir. Y el tercero y último tiene que ver con la sustitución de los procesos educativos, de la lógica de los procesos educativos, aunque estos ciertamente incluyeran una burocracia muy extensa, y su posterior sustitución por las lógicas de las buenas prácticas y de los procesos de evaluación que son, digamos, abiertos, virtualmente indefinidos, infinitos en ese sentido, porque digamos que ya no se trata solamente de egresar de las facultades y de las licenciaturas convencionales, con un título en mano y con un proceso formativo consolidado, sino que ahora lo que vemos es que en la lógica de las buenas prácticas, los medios de la evaluación se han impuesto sobre el fin educativo. Y en ese sentido, los procesos evaluativos se han convertido prácticamente en un fin en sí mismo, con lo cual abandonamos la teleología implícita y necesaria dentro de la formación educativa, que tiene que ver precisamente con este primer desplazamiento que señalábamos del devenir empresa de las universidades, incluso de las públicas. Y esta vivencia que estamos enfrentando en América Latina y que en Chile ustedes tienen una muy clara noticia al respecto, es un proceso que no solo ha tenido lugar en las sociedades del Cono Sur, sino que ha impactado también en Brasil, ha impactado también en Colombia, en México ha sido un proceso constante y arduo, en el cual ha habido ciertamente resistencias de parte de movimientos populares, de parte de movimientos de profesores organizados políticamente para contestar este ciclo de contrarreformas que han tenido lugar en torno a las instituciones educativas y que insertan precisamente la lógica educativa dentro de una gran lógica que tiene que ver con el proceso de devenir empresa del mundo dentro de la economía contemporánea. Puestas las cosas en estos términos y viendo este proceso de sustitución, ¿no?, del acto educativo, primero por la lógica empresarial, segundo por la lógica del cliente y tercero por la lógica de los procesos evaluativos como un fin en sí mismo, me parece que estos procesos tienen sentido cuando comprendemos dos cuestiones que están sumándose a estas transformaciones a gran escala. La primera, y una de las más importantes desde mi punto de vista, tiene que ver con el hecho de que este ciclo de procesos nos enfrentan a una nueva idea de la educación que ya no tiene que ver con el autodescubrimiento o con la toma de autoconciencia del sujeto educativo, si lo pensamos en los términos muy fuertes de la filosofía educativa, todavía del idealismo alemán en la época del romanticismo, estamos hablando del siglo XIX en Europa, en Centro Europa, y que hemos abandonado ese proceso de la Bildung, de la autoformación del espíritu, para sustituirlo más bien por un punto que tiene una lógica menos conclusiva que esta toma de conciencia, que sería constitutiva de toda la filosofía educativa del desarrollo de las universidades modernas. Y me refiero principalmente al hecho de que si antes la educación se consideraba no solo un proceso de profesionalización, sino sobre todo un proceso de autoformación del espíritu, del individuo y de la comunidad, ahora lo que estamos viviendo es que la lógica de la educación ya no tiene un fin ni temporal ni ético en ese sentido, sino que cada vez más el mercado necesita que la educación se convierta en un proceso inacabado e inconcluyente. Y me refiero con esto al hecho de que
no solo se ha desarrollado la pedagogía, sino la andragogía, por ejemplo, y esto tiene que ver con el hecho de que ya no basta tener el título universitario para poder acceder a un cierto esquema de movilidad social, sino que el proceso educativo en sí mismo se ha convertido en un proceso abierto, sin un fin reconocido y que necesita la constante reactualización de parte de los profesionales en un esquema virtualmente sin fin. Y esto tiene que ver con las nuevas transformaciones tanto del capitalismo contemporáneo en su etapa financiera, como también la relación que se establece entre las universidades y el libre mercado. Puestas las cosas de esta manera, cuando hablamos de educación inclusiva, y este sería un segundo punto que me interesa abordar en distintas aristas, cuando hablamos de la educación inclusiva, tendríamos que pensar muy seriamente y muy rigurosamente qué queremos decir cuando decimos inclusión, porque la inclusión de la diversidad humana dentro de los términos y la lógica del negocio que prima sobre el acto educativo, tal vez pudiera ser más contraproducente que benéfica. Y al mismo tiempo nos enfrentamos a un proceso arduo de lidiar con esta contradicción. Por un lado, la inclusión tal como está delineada en los términos de libre mercado no beneficia a las poblaciones que necesitan de ella, puesto que han sido previamente marginadas por un mercado que las convierte no solo en un ejército de reserva, sino que pervierte el sentido de las sociedades en atención a las necesidades de las poblaciones marginadas, por un lado, y por otra parte, no podemos escapar al hecho o quizás al proceso de negociación con respecto del principio de realidad dominante que nos dicta que la educación, a pesar de todo, debe de ser un derecho universal y que por lo tanto debe de haber una accesibilidad al alcance de todas y todos para la inserción en el proceso educativo. Esto quiere decir que necesitamos revisar a fondo qué es lo que queremos decir cuando hablamos de educación inclusiva. La educación inclusiva debe de incluir a las mujeres, a la diversidad sexogenérica, a las poblaciones indígenas en América Latina, a las poblaciones con cierto tipo de discapacidades. Me parece que definitivamente ese es el caso. La pregunta es desde qué concepciones, por un lado filosóficas y por el otro lado desde qué abordajes específicamente políticos podríamos abordar seriamente el proceso de encarar los grandes retos que nuestra América Latina enfrenta con respecto de el proceso de inclusividad en el acto educativo. Y eso me parece que es uno de los dilemas fundamentales de la teoría crítica, y me parece que a pesar de la centralidad que tiene para la vida de la mayor parte de nuestras sociedades, no hay, sin embargo, demasiadas herramientas que pudiéramos emplear para este abordaje. Creo que es un campo fértil para las nuevas exploraciones dentro de la teoría crítica, y me parece que es una cuestión irrenunciable que abordar desde la perspectiva de una política que aspire a radicalizar la democracia en un sentido sustancial y no solo en un sentido formal. En ese sentido, quisiera yo abordar brevemente cuál ha sido la historia de la teoría crítica para tratar de dar algunos atisbos, no de una respuesta conclusiva, puesto que no tengo una fórmula ni definitiva ni definitoria a este ciclo de problemas, pero sí me parece que son elementos que pudieran quizás contribuir a ampliar los términos del debate dentro de nuestro diálogo sur-sur. Entonces, cuando hablamos de teoría crítica, estamos nombrando una serie de rasgos que vale mucho la pena analizar en el desarrollo y el movimiento de su historia. En primer lugar, cuando hablamos de teoría crítica, es muy probable que nos refiramos también a los distintos hallazgos y problematizaciones que han planteado los diversos feminismos a lo largo de su historia, los estudios queer, el desarrollo de los estudios culturales, tanto en Inglaterra como en América Latina, y los estudios poscoloniales, lo que nos obliga de alguna manera a situar nuestro campo de discusión desde una medida que no excluye nuestra subjetividad, sino que la invita a participar tensamente, críticamente en estos problemas de
la configuración del capitalismo contemporáneo. A pesar de ello, la teoría crítica por sí misma ha tenido una trayectoria nada desdeñable. Si consideramos que en tanto que enunciado surgió en las universidades alemanas, principalmente en el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, con el nombre de la llamada Primera Escuela de Frankfurt. Y la teoría crítica en general, suponemos, lo que dirán algunos historiadores del Instituto de Frankfurt, se desarrolla en tres grandes etapas. La primera tiene que ver con lo que yo llamaría la imaginación dialéctica, siguiendo a Martin Jay, en el sentido de que la teoría crítica se planteaba de dos grandes maneras. Por una parte, como una crítica de la sociedad que aspira a la transformación del mundo por medio del pensamiento ligado con la praxis, y por otra parte, digamos, con el desarrollo de una crítica inmanente de las principales categorías filosóficas, sociológicas y constitutivas de las ciencias sociales en general. Esta primera etapa diríamos que se centra sobre todo en la primera mitad del siglo XX y está conformada por filósofos que, a pesar de que tengan sus disparidades, parten de un suelo más o menos afín, como serían Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund Adorno, Herbert Marcuse, Franz Neumann, Otto Kirchheimer y algunos otros teóricos que pudieran en este momento olvidar, ¿no? El principal núcleo de este conjunto de problemas se organizaba alrededor de el desarrollo del capitalismo en su etapa monopólica. Y lo que argumentaba la Escuela de Frankfurt inicial es que siempre que tenemos una formación de grandes trusts, de grandes monopolios, de grandes sociedades de capital, lo que tenemos es que esa forma económica monopólica suele estar acompañada de formas de autoritarismo como el fascismo. Y en ese sentido, la burguesía, desde la perspectiva de la Escuela de Frankfurt, en la primera mitad del siglo XX, habría minado materialmente las bases de su propia libertad y de su propio proceso acumulativo, destruyéndolas dialécticamente y generando los procesos de la dirección económica de los estados capitalistas por parte de gestiones autoritarias, como sería el fascismo conocido en Italia y en Alemania, y en España en cierta medida, y en parte del Oriente Lejano, ¿no? En ese sentido, la mirada que tenía la Escuela de Frankfurt es una mirada crítica, es una mirada negativa, puesto que piensa precisamente a partir de esta subjetividad desgarrada del sufrimiento, del ciclo de guerras, y con una crítica a todo concepto del progreso que sería, digamos, la ideología propia de la modernidad. Y concluiría pues con una visión muy radical en la cual incluso los países formalmente democráticos como Estados Unidos estarían también insertos en la propia lógica de el devenir autoritario, lo cual ellos llaman el proceso de el mundo enteramente administrado. Y frente a este proceso en el cual el Estado se hace cargo de las necesidades y del rumbo de la dirección económica de los distintos países, ellos sugerían que solamente se podía esperar en la oportunidad de crear un mundo completamente otro, un mundo completamente nuevo, ¿no? Das ganz andere le llaman en alemán. Y esta perspectiva dialéctica, que por supuesto tiene mucho que ver con el mesianismo del pensamiento judío, va a ceder paso a una segunda generación de la Escuela de Frankfurt, de la teoría crítica, que reflexiona ya después de las experiencias del ciclo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en una Alemania que tiene unos servicios y el desarrollo de un estado de bienestar bastante fortalecido, en el cual pensadores como Jürgen Habermas, desde la ética de la comunicación, intentarán resolver una serie de problemas principalmente que tienen que ver con la crítica radical de la Escuela de Frankfurt, que suponía que la racionalidad moderna se ha convertido solamente en una racionalidad instrumental,
Y si esto fuera así, digamos que no habría manera en términos modernos de resolver sus propias contradicciones dialécticas. Habermas propone en contra de esto la tesis de una razón comunicativa que ayudaría a generar consensos pragmáticos a partir de algunos principios ideales, pero también empíricos, que regularían el acto educativo, perdón, el acto comunicativo, y tal vez la educación tenga dentro del planteamiento de Habermas uno de los lugares predominantes. La tercera generación es una generación que ha transitado el proceso del desmantelamiento paulatino del estado de bienestar en Alemania, pero también en el mundo, en el cual se ha planteado como un núcleo teórico fundamental una cierta reflexión filosófica y científico-social con respecto al problema del reconocimiento. Ahí podemos identificar autores como Axel Honneth, pero también autores como Helmut Dubil, que hacen una revisión histórica también de la primera generación de la Escuela de Frankfurt, tratando de traer a discusión a nuestros días los debates de los epígonos, que en su momento fueron tan clave y tan decididamente opuestos al fascismo. Entonces, esta tercera generación tiene un cierto impacto porque no se ha quedado solamente en Alemania, sino que se ha difundido gracias a las academias estadounidenses, principalmente por pensadoras como Sheila Ben-Habib y Nancy Fraser, que dialogando críticamente con la Escuela de Frankfurt van a plantear desde una visión feminista una ampliación de los distintos problemas abordados por estos teóricos. Creo que sin ser exhaustivos podríamos pensar qué condiciones requerimos en América Latina para insertarnos en un proceso dialógico que no sea solamente de un intercambio o un préstamo de vocabularios académicos de las universidades del norte global, que nos ayuden a entrar con una voz propia en el proceso de formación de la teoría crítica desde nuestras propias geografías y desde nuestras propias problemáticas comunes en el subcontinente de habla hispana. En ese sentido, me parece que a pesar de la muy evidente importancia que puedan tener estas tres etapas de las que he hablado, me parece que ninguna de ellas toca suficientemente o no necesariamente varios de los puntos que en un diálogo entre sur y sur tenemos en común y que conforman de alguna manera una especie de punto de partida como experiencia histórica y política en el cual tenemos un terreno común desde el cual dialogar. Y este tiene que ver con la conformación de las formas de discriminación que desde el pensamiento de una filósofa argentina como María Lugones podemos llamar el problema de la interseccionalidad. En ese sentido, si bien la primera teoría crítica había planteado efectivamente el análisis de las sociedades de clase, enfatizando el carácter de la contradicción de clases dominantes en una sociedad antagónicamente organizada a las necesidades humanas, me parece que nuestras sociedades hemos aprendido a enfrentar el hecho de que no es solamente el problema de la clase social el que atraviesa la política de nuestras experiencias, sino que también deberíamos incluir la variable del género y la variable de la raza dentro de este proceso de interrogación y de toma de conciencia política, en donde podríamos dialogar con el tema de la educación inclusiva. Me parece que no podemos hablar de una educación inclusiva que no pase, al menos desde una perspectiva de teoría crítica, por el cruce de estos tres registros de la interseccionalidad, pero yo me atrevería a añadir uno que no suele ser contemplado, que es el problema del capacitismo. Y en este sentido hablamos desde este tercer punto de cuatro principales formas de discriminación que estructuran y que organizan en gran medida la experiencia de nuestras sociedades. Cuando hablamos de discriminación suele definirse de una manera técnica como todo acto que tiene que ver con no solo la exclusión o la marginación de seres humanos
por cierto tipo de indicadores distintivos, como el color de la piel, como la percepción socioeconómica, como la preferencia sexual, etcétera, sino que la discriminación ataca principalmente por la reducción de los derechos. Sin embargo, esta definición técnica, ¿no?, de la discriminación me parece insuficiente para poder elaborar una perspectiva crítica que implique una visión global de las sociedades. En ese sentido, me parece importante traer a concurso, traer a diálogo, a cuenta, al menos algunas de las principales líneas de discusión que han surgido desde las teorías elaboradas en América Latina y parcialmente en África. Pienso en pensadores como Achille Mbembe y Sarah Dube, y etcétera. Muchas teóricas y teóricos que han contribuido al desarrollo de este enfoque crítico en el cual nos situamos. Y esta interseccionalidad tendríamos que pensarla no solamente como un factor que disminuye y adelgaza derechos dentro de los estados contemporáneos, sino que también y sobre todo estructura la manera en que se organizan nuestras sociedades. Me parece que la discriminación no es un fenómeno que pudiéramos analizar como un factor satelital a la organización social, sino que es un factor sistémico de la propia organización social. Y en ese sentido me parece que nuestra teoría tendría que ser mucho más robusta y hablar de una discriminación sistémica, no solo como un fenómeno empírico, sino como el funcionamiento, la lógica misma de la organización de las sociedades. En ese sentido, me parece que los eslabones de género, raza y clase deberían incluir, entre otros, también el eslabón del capacitismo como un factor que estructura desigualmente y pone en desventaja a una parte considerable de nuestras sociedades, no solo porque las aleja de los servicios, sino porque como punto de partida las sitúa en una posibilidad que hace virtualmente imposible el sano desarrollo de nuestras diferencias socialmente hablando. Entonces, a la teoría de la interseccionalidad, que retomo casi entera de María Lugones, porque me parece que es la mejor versión, yo añadiría el factor del capacitismo como otro punto para construir una genealogía de nuestro sistema mundo moderno, colonial, como María Lugones lo llama. La idea fundamentalmente es esta. Lugones sostiene que con la colonialidad, con la estructuración de la colonialidad como un patrón de dominación de larga duración, se ha constituido no solo la posibilidad de la acumulación originaria del capital, sino también, entre otras cosas, el surgimiento de la raza y del sexo como factores constitutivos de la organización de las sociedades post-independencia en la América Latina. Y si esto es así, tal vez sería importante pensar en qué sentido la colonialidad no solo se organiza por medio de las repúblicas de criollos en los periodos inmediatos a las independencias históricas, sino como procesos de colonialismo interno, tal como los han llamado Silvia Rivera Cusicanqui y Pablo González Casanova en México, que tienen que ver con cómo los estados modernos latinoamericanos también implican una lógica de colonialismo sobre las propias poblaciones indígenas, pero esta vez a manos de la sociedad criolla frente a la sociedad indígena. Desde esta perspectiva crítica me parece muy importante situar esta interrogación que ahora podríamos hacer acerca de cómo el capacitismo es también no solo una ideología, sino me atrevería a decir yo que es una tecnología política que organiza y distribuye a los cuerpos según sus características y según sus apegos, acercamientos a una especie de modelo ortopédico que sería el modelo del funcionamiento normal de un individuo, lo cual excluye incluso aquellos sujetos que no son neurotípicos. Tendríamos que asumir que la diversidad neurológica incluso también es un factor que constituye las sociedades.
pero no a la manera en que nuestras sociedades están constituidas. Entonces me parece que nuestra teoría crítica tiene que apuntar, si es que queremos ampliar y hacer eficaz el significado de una educación inclusiva, principalmente a estos 4 nodos que articulan nuestra experiencia de la colonialidad, que son el género, la raza, la clase y también el capacitismo. Me parece que es posible enfrentar este tipo de retos y de dilemas, y esta es quizás la propuesta global que yo podría lanzar un poco como a discusión con ustedes. Me parece que solamente podemos enfrentar este tipo de dilemas constitutivos de nuestra experiencia latinoamericana en la medida en que tengamos conciencia de que la educación inclusiva requiere de una infraestructura adecuada, y no solamente me refiero por infraestructura a la reorganización urbanística de los espacios universitarios para que tengan mayor o faciliten el acceso a las personas con discapacidad, y, por ejemplo, por supuesto, también a la profesionalización de la planta docente para que en las escuelas públicas puedan ser aceptadas personas con discapacidades de distinto tipo. Me parece que no solamente desde una infraestructura urbanísticamente comprendida, sino también desde un rediseño completo de nuestra experiencia de las ciudades, de nuestra experiencia del acceso a los servicios y sobre todo del cuestionamiento de la desigualdad que implica la propia lógica del acceso de servicios, es un punto fundamental para el desarrollo de la educación inclusiva. Desde esta perspectiva me parece que solo hay una educación inclusiva realmente si hay una transformación radical de nuestras sociedades, una transformación que implica una nueva ingeniería social en la cual las experiencias de la solidaridad, de la autogestión, las experiencias de afianzar los derechos sociales por medio de la propia praxis social y el diálogo entre universidades y movimientos sociales lo pueden hacer posible. Creo que las universidades deben de abrirse al diálogo complejo y tenso con las experiencias que los movimientos sociales plantean como un gran reto en impartición de justicia en América Latina, y me parece que ese modelo que me atrevería a decir dialógico, por llamarlo de alguna manera, entre universidades y movimientos sociales, es mucho más importante y mucho más fundamental que la mancuerna que establecen las universidades con el capital financiero en nuestros días. Creo que en la medida en que las necesidades propias del capital financiero puedan ceder lugar a las necesidades sociales de accesibilidad que acompañan una idea de la justicia social que es vehiculada por muchos actores sociales, me parece que solo en esa medida podríamos hablar de una nueva ingeniería social acorde a la idea de justicia que acompaña a la teoría crítica. No olvidemos que la teoría crítica se plantea fundamentalmente como una crítica total de la sociedad, y creo que los aspectos educativos en este sentido son absolutamente determinantes para concluir exitosamente un proceso que ya ha sido iniciado desde hace muchísimos años y que es importante, no quisiera decir formalizar, pero sí atender desde el encuadre de los saberes epistemológicamente conformados en las universidades, pero también de esa serie de saberes y de ciclos de luchas sociales que han tenido lugar fuera de las experiencias universitarias. Entonces, en este sentido y como conclusión, me parece que la idea misma de la educación inclusiva, enfrentando estos 4 ejes de la discriminación, tal como la hemos definido aquí, no como un fenómeno empírico solamente, sino principalmente como un fenómeno que estructura la lógica misma desigualitaria, inequitativa, y en la cual la lógica de la empresarialización ha hecho mella en el proceso social. Me parece que solo enfrentando esos rasgos podríamos cumplir con el ideal normativo que está implicado dialécticamente en la idea de la educación inclusiva. Y para concluir, me parece que uno de los principales retos que enfrentamos en América Latina, y que me parece que es una constante en Chile, en Brasil, en Colombia, en la Argentina, en Paraguay, en Uruguay, y que podríamos enfrentar en muchas otras localidades y regiones específicas de América Latina, tiene que ver con el desarrollo.
el desarrollo y el fomento de una cultura política capaz de hacer frente a los conservadurismos sociales, a los conservadurismos que expresan el ideario de las élites que no han abandonado del todo una especie de idealización romántica de las dictaduras militares. Y me parece que este es un punto muy importante y muy controversial para la propia conformación de los procesos de justicia restaurativa y de reparación de daños en América Latina. Creo que las políticas del perdón no han sido más que un momento en los procesos de articulación del tejido social, pero llegados a este momento, quizás después de las experiencias de reparación de daño o del perdón y de las experiencias de la amnistía en América Latina, tal vez sea un buen momento para enfrentar en términos políticos, intelectuales, culturales, en última instancia, todo remanente de autoritarismo que imposibilita e impide el imaginarnos una gestión de las sociedades distinta a la neoliberal. Creo que el ideario autoritarismo, dictadura, neoliberalismo ha tenido un auge y un repunte muy importante, y Brasil me parece la avanzada en ese sentido. Me parece que Bolsonaro es un claro índice de este trastorno, esta patología que enfrentan las democracias en América Latina, y creo que Chile tiene una oportunidad y una esperanza muy prometedora de enfrentar este proceso por medios culturales a partir de la juventud organizada que ha defendido como pocas experiencias latinoamericanas el derecho a la educación. En ese sentido, creo que es importante fortalecer en términos culturales todos aquellos rasgos de nuestras culturas que permiten y fomentan la emancipación de nuestros pueblos. Y creo que eso es posible solamente por medio del diálogo y del intercambio entre distintas experiencias académicas y no académicas, puesto que solo podemos hacer teoría crítica si tenemos un pie puesto en la realidad social y formamos parte también de movimientos sociales contestatarios que han cuestionado severamente la lógica hegemónica del capital financiero en nuestros días. Entonces, yo creo que esa es una tarea. Por supuesto que no estoy descubriendo el hilo negro, pero me parece que a partir de estas ideas podríamos quizás aspirar a desarrollar un proceso de diálogo mucho más específico y mucho más centrado en torno a las necesidades específicas de México y Chile, y creo que eso ayudaría a conformar un regionalismo crítico que me parece que hoy es más defendible que nunca en medio de un proceso de globalización que ha beneficiado únicamente a las élites que concentran la mayor parte de la riqueza y que habla de la desigualdad desproporcionada de nuestras sociedades. En ese sentido, la educación inclusiva solo se puede pensar desde el horizonte de la justicia social. Y esa es la conclusión con la que me gustaría cerrar esta conversación. Agradezco mucho su atención y agradezco mucho la participación de todas y todas las personas que han contribuido no solo a la elaboración del video, sino a que esta conferencia y esta charla con ustedes haya tenido éxito y espero que mucho sentido. Pues muchas gracias.